apreciamos mucho que lleguen hoy aquí un viernes a esta hora. Sabemos que el desplazamiento hasta el centro de Bogotá no siempre es fácil, así que este es un acto de galantería, de cortesía y de compromiso, así que trataremos de ser interlocutores e interlocutoras dignas y dignos en este escenario, donde vamos a hablar de dos publicaciones que vienen muy en concordancia con temas que son de la agenda del presente. Uno es este libro de Pierre, cuyo título es El retorno del patrimonio cultural a América Latina, un texto que investiga varios casos ocurridos precisamente en este continente, concretamente 2 casos por país que competen al tema de cómo muchos pueblos están reclamando aquello que en algún momento se les fue por manos ajenas y cómo eso es algo que hoy trae ciertas implicaciones, lo pone en un contexto histórico, en un contexto investigativo y que nos permite hacer una aproximación precisamente al tema de esta segunda obra que estuvimos presentando en la FIBO de este año, que es Bitácora de la Repatriación, que a su vez es un libro que presentan Marta y David, quienes han venido trabajando junto con la comunidad de San Agustín y particularmente junto con Carlos en un proceso que pretende traer unas esculturas que se fueron de Colombia en circunstancias muy oscuras por allá comienzos del siglo XX y que han sido motivo de muchas situaciones, han sido motivo de polémica, han sido motivo de encuentros y desencuentros con la institucionalidad, que han sido motivo de viajes intercontinentales, de intercambios de ideas y también de creaciones como estas obras que ustedes pueden ver que hacen parte precisamente de las ilustraciones, así que les damos la bienvenida a quienes están aquí con nosotros. Esperamos conversar un buen rato con ustedes, que esto sea un espacio participativo para que ustedes se sientan realmente motivados y se sientan motivadas para trabajar y para conversar con respecto a esto, a que se unan, así que son bienvenidas todas las participaciones, las queremos abrir de una manera democrática estos micrófonos para que al final haya preguntas, haya respuestas y también haya retroalimentación con respecto a lo que se está haciendo, porque no solamente se trata de aquello que se está registrando aquí en tiempo pasado, que es muy importante, ni de lo que se puede registrar en tiempo presente, sino de lo que va a ocurrir en tiempo futuro, que es muy importante. Como la repatriación es algo que en muchos casos o bien ya se ha consumado o bien está por consumarse, así que dado que el panorama general nos lo ofrece bien con este libro, que es una hermosísima edición que presenta el Fondo de Cultura Económica, vamos a comenzar con él saludándolo. Y mañana se va de Colombia, así que lo tenemos en exclusiva por unas horas. Vamos a aprovechar esta visita de este ilustre huésped con un saludo y preguntarle primero desde lo personal qué motiva el interés por trabajar esta temática y completamente en América Latina, además, porque eso implica viajes, implica investigar, implica adentrarte en una lengua, en una cantidad de cosas. Bienvenido, y esa es la primera pregunta. Gracias. He hecho ver tantas caras familiares y muchas gracias a todos por ello. Y antes de contestar tu pregunta, quiero realmente agradecer al Fondo de Cultura Económica porque para mí yo siento que es como la etapa más importante de todo este proyecto, que ha sido de tesis de doctorado, que ha sido un libro en inglés, pero tener ese libro en español para poder compartirlo con el público en toda mi literatura. Para mí es lo más fundamental y además se me hace realmente la edición es muy bonita, me gusta más el libro en español que el inglés, estoy muy contento. Para contestar tu pregunta, yo empecé a interesarme en ese tema hace 25 años, en la administración del arte, y realmente lo miré a través de ese ente jurídico, ¿no? De quién tiene el derecho a tener un momento u otro. Y esa investigación en aquel momento me frustró más que nada, porque yo sentí que no llegaba a entender y a contestar preguntas más fundamentales como ¿por qué es que hay países que quieren esos objetos? ¿No?
entendiendo que nadie quiere a todo, ¿no? Tenemos que pensar el patrimonio como esa construcción social de decidir en el presente que hay cosas del pasado que nos importan. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos importan? ¿Cuáles son las que luchamos? Y por qué decidimos que habíamos de pelear por esas cosas. Y en las otras preguntas que había, hay muchas veces, ¿no? Ahora decimos, ay, Colombia quiere la colección primaria. A ver, ¿quién es Colombia? ¿No? Porque es una entidad abstracta. Entonces, dentro de Colombia hay gente que se moviliza. Para mí era importante entender quién hacía ese trabajo de elegir esas cosas. Entonces, bueno, empecé con esa primera, luego Latinoamérica, porque viví muchos años en México, muchos años en el Perú. Colombia solamente había viajado, necesitaba un pretexto para regresar, entonces me inventé un tema de investigación para poder realizar. Pero esas sí un poquito eran la selección de los casos y los países era realmente escoger países como México y Perú donde hay un imaginario nacional que es muy arraigado en lo prehispánico, un prehispánico suprimido un poco, no es necesariamente muy relacionado con las comunidades indígenas contemporáneas, es esa idea del imperio azteca, del imperio inca, y comparar esos dos países con Colombia, donde este imaginario nacional no está tan anclado en ese pasado suprimido indígena. Entonces, quería comparar un poco esas cosas. Qué bueno que hiciste ese caso de Colombia como un caso diferente, porque entiendo que la sensación de arraigo que tiene el colombiano, digamos, hablar de una nación como un ente abstracto es muy difícil, pero desde el prejuicio me parece que los colombianos del promedio tenemos un arraigo algo menos sólido que el que puede tener México y Perú con esos patrimonios. Qué bueno que lo dices tú y no que lo digo yo. Ya vamos a volver contigo para hablar de casos específicos, hablar de los casos internacionales que se tratan y también de los casos nacionales, el caso del Tesoro Quimbaya, que es uno que está muy en boga porque además fue un regalo, ¿no? De lo que se regala no se pide, es una cosa que se enseña acá, lo cual ya implica de entrada un problema esencial ahora de devolver eso. Pero vamos a saludar a la interlocutora de la derecha, que es Marta, quien ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo en la repatriación de unas piezas que abandonaron el suelo nacional hace aproximadamente un siglo. Además lo hicieron por turnos en el marco de la Primera Guerra Mundial, en circunstancias que han sido objeto de polémica, porque hay quienes dicen desde la institución que esto fue legal, que no había un marco legal que obligara a Conrad Theodor, que fue quien se la llevó a respetar la soberanía que debe tener un pueblo. Y cuando digo un pueblo no digo Colombia, digo concretamente el pueblo de San Agustín, sobre estas piezas que no hizo legalmente y que finalmente lo que hizo fue salvar unas estatuas que de lo contrario habían terminado de lavaderos en otros lugares y demás. Pero tenemos que saber Marta que nos cuente. Marta, bienvenida, y por favor ponnos en contexto con respecto a qué es lo que hoy se sigue reclamando y lo que hoy tenemos que muy pronto quizás esté de regreso en Colombia después de años de lucha, una lucha que por supuesto compromete a toda la comunidad de San Agustín, pero en que ustedes dos han sido, digamos, también han sido unos agentes importantes. Cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por venir a acompañarnos esta tarde. Es un gran honor estar aquí en este lugar tan especial, tan lindo, el Fondo Cultural Económico, que para nosotros, los bogotanos como yo, es un centro muy, muy especial para reunión y para la cultura y la literatura. Es muy especial. Un gran honor estar acá. Y un gran honor poder estar presentando nuestro libro, que es una creación colectiva, lo hemos llamado así, porque en realidad ha juntado muchas visiones, voces y visiones en su construcción. Una de las cosas más importantes del libro es la bitácora acuarela que hizo nuestra artista agustiniana ahora, Manu Yaya, quien nos invitó a repasar
la acuarela, que la hemos traído acá en una versión ampliada, que narra más básicamente esta historia que empezó en 1903 en San Agustín con una visita de un etnólogo alemán, Konrad Preus, quien además de investigar, porque hay que dar crédito de las investigaciones y de los aportes arqueológicos que hizo Preus a la investigación en Colombia, también vino a colectar cosas para su museo. Eso ocurrió en 1913, nuestra bitácora abarca esa visión y el punto importante es el momento histórico actual y cómo todos los astros se están alineando para que las repatriaciones ocurran. No solamente la colección Quimbaya, porque ya la vamos a llamar colección, que es un nombre más apropiado, y también de la colección del macizo colombiano, porque hay objetos que son también de la comunidad de Nariño y de la comunidad de Istmus y San Agustín. Entonces, del macizo colombiano van a regresar gracias a esta voluntad política y a estas acciones de la comunidad que se han juntado y se han alineado para llegar a un mismo fin. Pero volviendo a la historia un poquito y a las acciones que la comunidad ha hecho y las acciones jurídicas que hemos adelantado, pues entonces nos remontamos al año 2012 cuando reunimos una cantidad de firmas, porque realmente este patrimonio arqueológico es un patrimonio vivo. Eso ha sido una experiencia muy bonita, llegar a descubrir cómo la arqueología, en vez de ser parte del pasado, es parte también del presente en la medida en que esté relacionada con nosotros. Y para nosotros, los habitantes del macizo colombiano, son muy importantes las estatuas, pues, por diferentes valores y de diferentes medidas. Pero en el 2012, cuando hicimos ese firmatón, se empezó ese interés a nivel local. Y Pierre también nos ayudó ahorita a entender en su libro cómo siempre estas iniciativas de las repatriaciones nacen en las comunidades, nacen con la gente de los territorios. Entonces arrancó y se empezó como una bolita de nieve que se ha ido impulsando poco a poco por muchas fuerzas desde diferentes sectores. Incluso tú, Andrés, te sumaste en el 2017 en un viaje muy especial que hizo, en donde pudo colectar las pruebas reinas, que nos invitó a revisarlas. Pruebas reinas que indican en qué estado social y mental estaba Konrad Preus en 1913 hasta 1919, que estuvo por acá, por estas tierras, y qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo fue qué ocurrió allá en ese territorio, qué cartas se escribieron, qué conversaciones ocurrieron, qué movimientos legislativos ocurrieron también, porque imagínense la gente del territorio en 1914, cuando esos elementos estaban saliendo, cuando esta persona con mucha plata llegó a ofrecer jornales para cargar estatuas, para excavar, hacer excavaciones muy aceleradas, que los arqueólogos que están aquí saben que eso es un trabajo muy delicado comparado con lo que hizo Konrad Preus sin aplicar estratigrafía. Todo esto hizo que voces se levantaran desde 1914 denunciando el saqueo. Y esas voces fueron como muy apagadas y se mantuvieron muy en bajo perfil hasta que en el 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó esas voces y básicamente dijo: sí, los derechos colectivos de ustedes han sido vulnerados y tienen razón, debemos hacer un esfuerzo gubernamental para recuperar esto. Ahí ocurrió esa sentencia que es muy importante y que coincide con la sentencia de la colección Quimbaya también en el 2017, esa preocupación por recuperar nuestro pasado, y de ahí para adelante ha sido nuestra lucha más fuerte, porque de ahí para adelante hemos querido que las instituciones tomen fuerza, hagan su tarea. Y bueno, eso ha ocurrido realmente de una manera muy lenta hasta ahorita, que hay una voluntad política del Ejecutivo, que Pierre también nos enseña en su libro que estas repatriaciones solamente ocurren cuando el Ejecutivo tiene esa voluntad política.
y en este gobierno que estamos viviendo actualmente hay esa voluntad política. Entonces los astros se han alineado y el pasado se está reivindicando, y bueno, eso es lo que básicamente estamos buscando, que se reivindique, que se repare, que los objetos vuelvan al territorio con voz y con una voz reparadora. Y ya volveremos con buenas noticias con respecto a este caso en particular, pero quería que volcara la mirada a la derecha de ustedes en esa ilustración que tenemos justo sobre la mesa. Vemos a un señor de barba que está dibujando pieza por pieza, y esas piezas terminan cayendo sobre las cabezas de la comunidad que habita el macizo colombiano, seguramente, y se puede reconocer ahí también la fachada de lo que alguna vez fue el Museo Etnológico de Berlín, donde hoy está el Sony Center. Ahora funciona el mercado de sonido, donde venden electrodomésticos y demás. Como vieron, fue uno de los lugares importantes de Berlín. Ese personaje que está ahí en ese dibujo es quien ahora tengo a mi izquierda, es David Dellenbach, quien lleva muchísimos años trabajando también con este tema. Es alguien que profesa un amor excepcional por estas piezas, es alguien que ha consagrado buena parte de su vida a estudiar este tema con mucho juicio, con mucho cuidado, y que hoy nos va a contar cómo esto acaba por transformarse no solamente en un libro, una bitácora como esta, sino también en una causa que por fin está presentando unos logros. Y quería preguntarle concretamente a David con respecto primero a esta bitácora, como lo que representa, como un elemento que nos da pruebas irrefutables con respecto a algo, pero también en cómo se ha venido condensando todo este conocimiento, que todos han venido pasando para que hoy podamos decir que, como lo anunciábamos en un spoiler antes, quizá haya buenas noticias y haya esperanzas. Bienvenido. ¿Qué opinas? Muchas gracias, Andrés. La persona en ese dibujo es un inocente que no sabe nada de nada y no tiene contexto de nada. Y uno de los puntos más impresionantes de este libro, el libro de Pierre, es que este libro nos presenta y nos presentó a nosotros con un contexto que nosotros hemos vivido. Es una experiencia muy curiosa de vivir algo y no entenderlo de nada, y después leer por la voz de alguien que tiene un contexto mucho más amplio que uno, y ver que uno es como un personaje, una obra de teatro que tiene un papel y juega su papel, pero ni sabe que es una persona en una obra de teatro. Refiriéndose al hecho de que en los años 70 y 80 yo iba vivía en San Agustín, vivía en el campo, vivía una vida muy bohemia en el campo de San Agustín, y por mi propio interés iba armando un catálogo de todas las imágenes, de todas las estatuas, porque como no, a mi sorpresa no existía tal catálogo. Debería haber existido en otro país latinoamericano, habría existido hecho por expertos en el tema, pero en este país eso vivimos un vacío grande, tal como todos nosotros que somos colombianos sabemos que hay muchos vacíos en nuestra historia y en nuestro desarrollo. Entonces no existía ese elemento tan fundamental, y por cosas del destino yo iba armando ese catálogo. Cuando llegué a cierto punto, habiendo leído el libro de Konrad Preuss, me di cuenta que me faltaba un bache muy importante, que fueran las cosas que Preuss había llevado a Alemania. Preuss ha sido llamado el ladrón honrado, porque siendo un ladrón, él todavía tomó el trabajo de publicar todo lo que él robó. Él nos dejó toda la evidencia. Imagínate un ladrón que publica todo lo que ha robado. Eso es Konrad Preuss. Entonces yo tenía en mis manos el libro de Preuss con estatua por estatua, sus fotos,
de todo lo que había llevado y de todo lo que se imaginaba estaba o había estado en Berlín, Alemania. Pero eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial y ahora había pasado la Guerra Mundial. Y yo en Colombia, queriendo irme a Berlín a ver si existían esas cosas todavía, tenía el horror dentro de mí de que Berlín había sido arrasada en la Segunda Guerra precisamente por las bombas de mi país original, Estados Unidos, bombas pagadas por los impuestos de mis papás y de toda la gente de la generación de mis papás. Entonces yo me dije, ¿será que la crueldad de la ironía histórica es tal que voy a ir a Berlín a ver que mis antepasados destruyeron precisamente lo que a mí me interesa? ¿Quién sabe? Porque me di cuenta que esas pieles de presos no habían sido mencionados más por los otros historiadores y arqueólogos después de Pareus, simplemente repetían la información de Pareus. Por esa razón fui a Berlín y lo que aprendí fue que el caos había sido tanto que en sus inmensas bodegas quedaron desaparecidas todos esos elementos que nosotros ahora podemos detallar en la bitácora. Pero con la ayuda de los alemanes, porque desde el principio nuestra lucha ha sido realmente con las autoridades arqueológicas colombianas, no con los alemanes. Los alemanes no han puesto obstáculos. Los obstáculos han sido por la burocracia y por los rezagos del colonialismo que viven dentro de nuestras agencias gubernamentales. Algo que tengo el gusto de saber ahora que al parecer está cambiando, porque ahora estamos en conversaciones con personas del ICANN y han sido conversaciones muy fructíferas, que da la impresión que vamos a llegar con la generación de los del ICANN hoy en día a un fin muy positivo a esto, porque tal como yo no fui la persona que echó esas bombas y los alemanes no son las personas que robaron esas estatuas, son nuevos alemanes, los del ICANN hoy en día son nuevas personas que no representan esos intereses del pasado. Entonces estamos en un momento muy positivo y probablemente por eso estamos aquí hoy en día. En todo caso pude encontrar lo que había buscado en esas bodegas en Alemania y hice mis dibujos, hice mis registros y volví a los volví aquí a Colombia, a mi vida en Colombia, con toda esa información burbujeando dentro de mi cabeza. Pero como yo no sabía qué hacer con eso, porque es poco yo sé hacer con mis experiencias en la vida, tenía que esperar al momento de habiéndome casado con Marta. Marta fue la persona que me dijo, ¿no se acuerda usted que usted siempre me dijo que usted hizo ese trabajo para su pueblo? Usted hacía ese trabajo no para su propia cabeza, sino para un fin mucho más grande. Por esa razón, en 2012 empezamos la colección de firmas para la primera derecha de petición frente a nuestras autoridades arqueológicas, que ahora ha conducido, como explicó Marta, a la acción popular, a la sentencia favorable y después a otro vacío. Porque una de las cosas más importantes que yo aprendí del libro de Pierre, que tiene mucho más experiencia en haber estudiado otras repatriaciones, es que sean lo que sean los elementos, sean lo que sean los hechos, lo que falta es el hecho principal, el hecho más importante, y eso es la voluntad positiva del Ejecutivo del país, cosa que no existía en las administraciones políticas colombianas pasadas, pero hoy en día con la administración que tenemos ahora sí existe. Por esa razón también está procediendo en un camino positivo esta acción de repatriación.
Además, quiero destacar una cosa más, que muchos de ustedes recordarán que hubo algo traumático y feo y afortunadamente no violento en 2013 en San Agustín, cuando la institucionalidad arqueológica decidió sacar de San Agustín un resto de las mejores estatuas y traerlas aquí a Bogotá. Esa acción no tuvo éxito por la resistencia del pueblo de San Agustín y precisamente por el liderazgo de los indígenas de San Agustín, porque en ese momento nosotros que no somos indígenas no sabíamos qué hacer, pero los indígenas sí sabían qué hacer y nos enseñaron la forma de resistencia pacífica que hizo que al fin no podían sacar esas estatuas. Ellos también, esa acción también tuvo el resultado feliz de organizar un comité que todavía existe hoy en día, que incluye los indígenas del pueblo y incluye la gente del pueblo que no son indígenas. La institucional nos hizo el gran favor de enseñarnos cómo trabajar juntos, cosa que seguimos haciendo hoy en día. Y nuestro veeduría es un grupo que incluye miembros de muchos sectores diferentes del pueblo. Tal como lo menciona Pierre, como lo sostiene claramente, es imposible que una iniciativa de carácter popular trascienda sin haber una voluntad de parte del Ejecutivo, y eso es importante tenerlo presente. Digamos, entendemos que en este momento parece estar ocurriendo esto como nunca antes había ocurrido en la historia de Colombia, pero también es importante, y a esto vamos con Carlos, nuestro siguiente participante, que la comunidad esté vinculada de lleno y que la participación no sea solamente de carácter institucional, porque la institucionalidad tiene un rol, pero la institucionalidad no puede abrogarse en una soberanía absoluta que corresponde al pueblo. Es muy distinto un gobierno, es muy distinto un Estado a una nación, y a veces la nación tiene un mayor derecho e incluso un mayor compromiso y un mayor afecto y un mayor arraigo por ciertas iniciativas que deben estar en manos de la comunidad. Y concretamente, en el caso de la repatriación de estas piezas, se está fraguando un plan que involucra seriamente a la comunidad en esto. Queríamos preguntarte por esto, con la bienvenida, por supuesto, ¿qué es el elemento que está uniendo a la comunidad y que está conciliando algo que durante mucho tiempo parece que no era conciliable? Es la comunidad, la institución puede de pronto unirse y la comunidad puede asumir ciertas responsabilidades que de hecho la historia y la dignidad le confieren a la comunidad. ¿Cómo funciona esto, Carlos? Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Primero decir que en un país como el nuestro el asunto de la participación incidente es problemático. Quiero decir con esto que no existe una cultura ni una formación realmente que permita que la comunidad se organice de manera muy clara frente a los problemas que tienen incluso de manera cotidiana. Entonces, mucho más si venimos de un país, o digamos, estamos en un país que ha buscado durante casi toda su historia negar unos pobladores anteriores a los españoles, una sabiduría anterior a la española, una manera de ver el mundo y el universo distinto al occidental, y que nos casamos con él y pues básicamente no solamente contribuimos en un genocidio que aún continúa, sino que marginamos clarísimamente a estas comunidades. Entonces, entender que esa historia pasada, ese patrimonio pasado que esos ancestros nuestros nos han dejado, es importante para nuestra identidad, para nuestra soberanía, para nuestra autonomía, etc. Es evidente que no es sencillo. Y afortunadamente, estas piezas y estas abuelas, este patrimonio lítico que tenemos en San Agustín, es tan, ¿cómo se dice? Lo dicho, te toca tanto, es tan imposible pasar por ahí, no sentir un algo, que el pueblo de San Agustín indudablemente
realmente lo tiene claro y lo vive. Ya David contaba lo que pasó hace 10 años con ese exabrupto del director del diario en la época, de seguir con la misma historia, es decir, eso es solamente como para mostrar, eso es solamente como para turista, eso es folclore, eso es como artesanía, es siempre minimizando esa sabiduría y ese legado que no hemos querido reconocer. Entonces, indudablemente ese sentir, ese patrimonio, ha logrado que en el municipio de San Agustín exista ese arraigo con respecto a ese ejercicio. Y eso propició y permitió que fuésemos organizándonos precisamente para poder hacerlo. Pero también hay que decir que si no fuese por David, que pues, podríamos decir que es un extranjero, aunque ahora es más colombiano que cualquiera de nosotros, si no es por su visión, su manera de entender ese patrimonio, tal vez nosotros los colombianos tampoco hubiésemos logrado, o nos hubiésemos puesto en la tarea de reclamar eso. ¿Sí? Entonces, no ha sido sencillo, básicamente porque existe ese peso cultural tan difícil que con la institucionalidad es mucho más complejo, porque es la misma institucionalidad la que ha permitido ese que salir de todas ese patrimonio, ese no darle la importancia a ese patrimonio para la identidad, para construir un país que tenga un proyecto donde equipamos realmente todos. Yo debo decir que gracias a Pierre y al libro de Pierre, eso nos abrió muchísimo los ojos y nos permitió entender que si no nos movíamos, como organizándonos como una guerrilla, por ejemplo, no íbamos a tener una respuesta clara, concreta y contundente de la institucionalidad. Y de hecho, tuvieron que pasar más o menos 10 años después de que la acción popular y hubiese un pacto de cumplimiento del Estado de cumplir, entonces, para reponer a la comunidad lo que no ha hecho hasta ahora. Para que un gobierno, afortunadamente llegó ese gobierno que sí le da importancia y sí entiende, creo que es una política pública un poco hacia el exterior que hoy la está planteando de recoger todo nuestro pasado y nuestra historia. Porque viene otro asunto y es, bueno, lo repatriamos, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con esto? Es decir, ¿lo vamos a entender o vamos a dejar como hasta hoy diciendo, no, ese es un pueblo misterioso, silencioso, que tiene mucho que contarnos, o vamos a permitir que hable? Y eso es lo que la bitácora, lo que la organización La Alegría, el pueblo de San Agustín hoy en día busca, y es que ese patrimonio vuelva a hablar. Y por eso en la bitácora hay una propuesta de no un museo, sino una casa pagamento, donde podamos recibirlas y permitirles hablar e interlocutar con ellas. Casa pagamento. Una buena iniciativa y un proyecto que puede constituirse en pionero, de alguna forma constituye una iniciativa que abre una puerta mucho más allá de la museografía tradicional, que tiene un enfoque tan colonialista, a veces tan dormido, el atractivo turístico, de que te llevan a mostrarte el exotismo de supuestamente una cultura ancestral, cuando finalmente la manera como debemos vincularnos con eso es diferente. Me gustaría preguntarle a Pierre, y esto lo voy a hacer como colombiano, pero que a veces es como colombiano, pero me parece muy oportuno decirlo, acerca de aquello que podemos aprender nosotros en medio de este proceso, dado que tú tienes una experiencia ya conociendo lo que ha ocurrido en otros lugares. Creo que mucho de lo que uno puede hacer en la vida tiene como base aquellas experiencias previas que ha habido, y tú conoces bien los procesos previos, qué hilos en común tienen procesos de repatriación como de Colombia, qué errores, porque errores hay en todas partes, qué agentes han intervenido, creo que está bien contado en tu libro, y hasta qué punto debemos estar hablando, qué consejos darías tú si te consultáramos, o si fueras un consultor, vas a dar un investigador, qué sería lo que uno podría hacer desde un país como Colombia para no replicarnos en aquello que hicimos mal en el pasado, y qué podemos aprender de nuestros hermanos mayores de pronto de otras naciones en cuanto a cómo gestionar un proceso de estos? Bueno, para mí una de las cosas que realmente
me llamó la atención cuando empecé esta investigación es lo increíble que en sí cada uno de esos procesos es una historia increíble. Claro que nos acaba de contar David. Se va a Berlín y quiere ver las bodegas del museo y lo dejan pasar. Yo me imaginaba llegando al Louvre y decirle, señor director, quiero ver las antigüedades egipcias que tienen guardadas ahí, que me van a decir, sí, pásese usted, ¿no? Y en todos esos casos estoy viendo esas historias, ¿no? Entonces, cosas en común. Voy a usar una palabra con cariño, pero la necedad de algunas personas. Es decir, esto es un propósito que tengo en la vida y es algo en el que creo y es algo importante. Porque lo que estoy viendo es que esos casos, como empezó a decir David, no salen del Estado. El Estado interviene cuando hubo otros actores en la sociedad civil que se interesaban en esos casos. Así pasó en Perú con la recuperación de la colección Machu Picchu que se encontraba en la Universidad de Yale. Se debe en gran parte a una señora que era viuda de un historiador y cuando falleció su esposo ella se puso como meta recuperar esa colección que ella había podido ver cuando viajaba con su esposo. Lo mismo pasa en México con el caso del Penacho de Moctezuma, por ejemplo. Un señor que es guía turística y es danzante ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, que empezó a organizar giras por Europa en el verano, organizando danzas frente al museo, ¿no? Entonces, en todas esas historias encuentro esos personajes que para mí son increíbles, porque con esa pasión, con esa dedicación personal, ¿no? Y vemos como poco a poco el Estado se va interesando, se interesa porque al final el Estado es quien. Tú diferenciabas el Estado y la nación, yo creo que en el libro al contrario, estoy un poco intentando realmente relacionar los dos, ¿no? El Estado es quien encarna esta nación, entonces a nombre de esta nación el Estado tiene que actuar para defender este patrimonio. Es más, el Estado es quien ha definido lo que es el patrimonio. Y entonces todos esos individuos de alguna manera lo que están haciendo es decirle al Estado, tú nos dijiste que eso era nuestro patrimonio y tú lo estás descuidando, ¿no? Entonces, cuando empieza ese proceso y que desde los institutos a cargo de la filosofía, de los ministerios de cultura, se interesan en ese tema, vemos que muchas veces se pone de lado a esas personas, a esos individuos, a esos actores de la sociedad civil. Hay múltiples razones por esto, ¿no? Una de esas razones siendo que son negociaciones internacionales y que en derecho internacional los estados son los actores principales, ¿no? El hecho se necesita una experticia técnica, legal, que muchas veces es el estado de la teoría, ¿no? Entonces se entiende por qué, pero se nota que hay esa voluntad también de guardar el control sobre el tipo de narrativa que podemos desarrollar a partir de esos objetos, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí este gran desafío en el que está Colombia justo ahora es de poder inventar un modelo, creo yo, muy positivo de co-construcción de esa narrativa sobre el patrimonio con la sociedad civil a raíz de esa definición que hizo el Estado. Y creo que eso es un momento realmente clave. Ahora, consejos, a través de algunos casos que he visto, eso también lo acaba de mencionar David, hay una condición esencial, es que si el ejecutivo de un país no se interesa, el retorno no pasa, ¿no? Y cuando digo el ejecutivo estoy hablando de la oficina del presidente. Básicamente, si no hay ese interés desde ahí, y lo vemos en muchos casos, la colección Machu Picchu es porque hay dos presidentes, uno tras el otro, que deciden pelear por esto, ¿no? En México, todos los presidentes en algún momento u otro sacan el penacho, lo pueden usar tal vez por motivos personales, para no hacerse lucir, tal vez, pero son los que al final llevan la bandera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una condición nueva en Colombia, donde realmente en administraciones anteriores vimos que había, para decirlo de manera positiva, discreción sobre esos casos. Podríamos decir que fue desinterés, pero realmente sí hay un cambio, ¿no? El segundo caso, que yo creo que ahí también hay un momento
es que hay realmente una reversión en los museos europeos y de Estados Unidos, inspirado en los estudios decoloniales, de querer entender la historia de las colecciones de los museos. Entonces, las demandas colombianas yo creo que llegan en ese aspecto en un buen momento. Alemania particularmente es un país que ha hecho mucho trabajo sobre el tema. Por ejemplo, hace 2 o 3 años Alemania fue el primer país en aceptar de devolver los bronces de Benín a Nigeria, que son estatuas también que se habían robado de un palacio real durante la conquista inglesa a fines del siglo XIX. Entonces, este contexto es favorable. Es más favorable, de hecho, en el caso de las estatuas de San Agustín con Alemania que la colección Vivaya con España. En España se ha dado un poco menos esa reflexión dentro de uno de los museos. Y finalmente yo diría que la estrategia es un poco lo que está, creo, haciendo el gobierno colombiano ahora, es que hay que hacer ruido, ¿no? Perú tuvo la devolución en un contexto diferente, perdón, tengo que decir esto. En Estados Unidos los museos son privados, ¿no? Entonces el Museo de Yale estaba, digamos, enfrentándose a un Estado sin realmente apoyo de las autoridades federales norteamericanas, que son muy cautelosas en meterse en esos asuntos. En el caso de Alemania o de España estamos hablando de museos públicos, ¿no? Entonces son negociaciones de gobierno a gobierno. Pero en el caso de la colección de Machu Picchu, la campaña mediática en contra de Yale fue tan fuerte que la asociación de alumnos de Yale estaba escribiendo al presidente de la universidad diciéndole que eso era una desgracia. O sea, salían todos los días columnas de opinión en el New York Times, en otras publicaciones así, diciendo que eso no se podía y que Yale tenía que ceder, ¿no? Llegó un momento en el que el riesgo para la reputación de la universidad era tan grande que decidieron devolver esa colección. De alguna manera, yo creo que lo mismo tiene que pasar en el caso de esos 2 casos colombianos. Si no hay cierta presión, cierto sentimiento en Alemania o en España, que estas colecciones no deberían estar ahí, sino aquí, yo creo que es más difícil, digamos, que eso el gobierno sienta esa necesidad. Marta tiene información como abogada, entiendo, pero algo sabrás de leyes, supongo, y me gustaría preguntarte, dado que este tío no puede entenderse como un caso de éxito o de estar al borde del éxito en una reclamación, debe seguramente haber llenado muchos de los requisitos que acaba de plantear Pierre. ¿Cómo han logrado ustedes, porque esta experiencia además se puede extrapolar a otros casos de Colombia? Hay muchos casos de repatriación de curso en Colombia y demás que pueden ser de interés nacional. ¿Cómo han logrado ustedes, primero como comunidad, interesar al Estado? Es decir, ¿cómo cambia uno de ser una isla que tiene una preocupación personal por un rancho de San Agustín, mientras están tomando el sol y competiendo en un tema que ya está siendo tocado por organizaciones de orden gubernamental, con organizaciones diplomáticas, y que ya ha despertado un interés masivo, incluso porque en este caso ya la institución colombiana se ha empezado a vincular al tema y no ha sido fácil? ¿Cómo llegaron ustedes hasta ese punto de estar confrontando primero la institucionalidad, porque en algún momento la institucionalidad parecía estar en contra de la comunidad misma y de los intereses del país? Y como en este momento podemos decir que, como espina después de una lucha y de estrategias y de una cantidad de cosas, la institucionalidad está empezando a mirar de la mano, quizás un gobierno más afable y más interesado en estas políticas, de este asunto con la seriedad y con la responsabilidad que amerita. Bueno, vamos en la lucha, todavía no estamos tan arriba como tú lo ves, estamos en un proceso de diálogos, de conversaciones, y cómo se ha logrado que la gente se apropie de esta causa y que sea común, por lo mismo, ¿no? Es que todos estamos muy vinculados con ese patrimonio arqueológico vivo, y realmente una de las cosas que hemos intentado es hacer como campañas de apropiación social de este patrimonio con nuestra comunidad, conversar con ellas. Desde hace mucho tiempo hemos abierto los canales
con las instituciones educativas, con las instituciones administrativas, con los artistas. Yo creo que el arte ha sido fundamental en todo este proceso y va a seguir siendo fundamental porque solamente el arte nos puede hilar esos huecos que están deshilados y poder llegar a una unión. Una de las cosas muy bonitas de esta bitácora es que su contenido en realidad es artístico y se ha hecho a través de las personas de la comunidad. Cuando vamos y conversamos de este tema, así como lo estamos haciendo con nuestra comunidad, se sienten pasiones, ¿no? Hay grupos de teatro que ya han hecho sus actividades de teatro para mostrar su interés en que esto vuelva. Han habido pintores, los niños han pintado, han dibujado, han escrito cartas, y de esa forma se ha logrado que la comunidad se apropie de este patrimonio que desde hace 110 años no está acá, y no hay razón por la cual ellos tengan apropiación social con este patrimonio. Entonces poco a poco se ha logrado esto, todavía estamos en la lucha, no ha sido fácil. Quisiéramos tener más respaldo porque la verdad todo lo hemos hecho con las uñas, todo lo hemos hecho de una forma muy desde nuestros corazones, y desde nuestros corazones nos hemos acercado a la gente para que nos apoyen y nos ayuden en esta labor que realmente es de todos, a empujar este barco con esa red que es de todos para traer a todos una reconciliación, una reparación. Entonces ahí poco a poco vamos escalando eso. Quisiéramos que en este momento que por ejemplo se está haciendo ruido, me gusta mucho que utilices esta palabra porque también lo utilizaba la señora Catalina Ceballos cuando hablaba de que tenemos que hacer ruido, y empezaron haciendo ruido con la colección Quimbaya, pero no queremos ni imaginar que solo les interesa la colección Quimbaya porque solo, eso no sería un valor muy políticamente correcto ahorita hablando. Queremos imaginar que nosotros también estamos igualmente posicionados porque los elementos arqueológicos representan exactamente lo mismo y no nos vamos a deslumbrar por esa cosa que deslumbró la colonia que se llamaba oro. Entonces quisiéramos posicionarnos, quisiéramos hacer ruido de la misma forma y pues ahí vamos poquito a poco intentando penetrar estos espacios, llegar a estos lugares, hablar con nuestra propia comunidad y con las instituciones para que nos entendamos todos en una misma misión. Hay una palabra que han utilizado todos los contertulios de esta mesa, que es, o palabras similares, han hablado de colonización, de colonialismo y de un fenómeno que nos permite algo importante y que está relacionado precisamente con este punto de la historia que estamos habitando todos los que estamos situados en este punto de la historia por el destino, por la providencia de la suerte. Estamos viviendo un periodo de deslinde con muchos acontecimientos que hicieron parte incluso de nuestra formación. Muchos crecimos bajo algo que personalmente tenía complejo, chica, y una cierta obediencia absoluta y cierto mirar arrodillado a todo aquello que nos venía de fuera y cierta obediencia. Eso es una situación que se ve muy patente, por ejemplo, en la manera como, no todos, pero una buena parte de la comunidad de San Agustín acogió a Provis, o por lo menos de la institucionalidad colombiana. Entonces mucha gente siguió lo que Provis decía y le hicieron caso a Provis, no todos. Hay que mencionar a un señor de apellido Urbano, que muy valientemente en su calidad de regidor de San Agustín se opuso a esto, pero tenía el problema que del centro del país Provis ya había hecho sus contactos y todo esto. Pero más allá de eso, más allá de quedarnos en el pasado, porque no puede quedarse quejándose del pasado, y es una posición fácil, es una posición sencilla, yo sentarme a refunfuñar contra el pasado y decir, no, es que aquí la institución no hace, que aquí no sirve para nada, que el gobierno es una porquería, que puede que lo haya sido y que lo siga haciendo en muchos sentidos, pero hay que ser propositivos, y creo que ser propositivo es muy importante. Y a esto va mi siguiente pregunta contra es ¿cómo esta experiencia que lleva muchísimo tiempo fraguándose puede constituir un modelo y una forma distinta de abordar este tipo de procesos? Sin irnos en contra, nosotros no pretendemos hacer justicia ni tener una leyenda negra en contra de Europa ni en contra de los alemanes, entre otras cosas que por eso hubo hace mucho tiempo y ninguno de los que está ahí ahora pues tuvo ningún poder de gestión en ese momento.
Pero en este punto sí hay cosas que se puede hacer con respecto a la manera como abordamos esto y cómo esto puede llegar a convertirse en algo positivo. ¿Cómo combatir, digamos, esa mentalidad colonialista, cómo decolonizar o descolonizar esto y cómo está pasando y cómo se podría replicar esto? Porque de esto se aprende y esto puede seguir ocurriendo en otras situaciones, en otros países del mundo y en Colombia misma. ¿Cómo se está trabajando eso y cuál es idealmente, digamos, el aporte que podría ser una causa completamente de una experiencia como esta para ese propósito? El propósito concreto de nuestros esfuerzos y de nuestra organización como veeduría es y ha sido, y además esto ahora incluye las autoridades del INCAN. El propósito concreto ha sido traer de nuevo los elementos, los abuelos, los símbolos sagrados, las esculturas, digo como queremos, que están en Alemania, de nuevo al macizo colombiano, donde deberían estar y de donde nunca deben haber salido. Eso es claro y en eso vamos trabajando y confío, no como el inocente alguien en dibujo, sino como el inocente que soy hoy en día. Confío en que eso sí lo vamos a lograr. Pero el hecho es que detrás de eso, como está sugiriendo Andrés, nosotros realmente tenemos un sueño. Y el sueño es un sueño mucho más grande que traer de nuevo esas piedras. Porque este problema de la colonialidad y del colonialismo y del postcolonialismo es algo que nos tiene a todos nosotros en las partes del mundo que fueron violados por Europa y por los países pudientes del mundo. Tenemos toda una serie de problemas que salen de eso, que al fin del día se radican en las relaciones humanas que hay detrás de las relaciones diplomáticas entre países. El sueño nuestro, entonces, como acaba de decir Andrés, es hacer un modelo para el mundo, porque en nuestro caso es chiquito, es pequeñito, ni se mide a otros casos de repatriaciones, se puede decir, pero un modelo no tiene que ser el caso más grande. El modelo tiene que ser algo que sale del corazón y que tiene mucho corazón y que muestra la posibilidad de un camino adelante, de una salida de estos problemas. Podemos decir que si hay un caso de abuso, para corregir lo que ocurrió, no es suficiente que el personaje abusado está preparado, está de nuevo bien, está psicológicamente bien de nuevo, porque el que ha cometido el abuso está involucrado en el proceso y nunca vamos a estar bien si al fin del día ellos perdieron y nosotros ganamos. Si yo te robo tu billetera y robo tu plata y llega un momento en que por razones que sean yo tengo que devolver ese dinero que robé, no pude usar el dinero, tengo que devolverlo. Si mi forma de devolverlo es decir, tenga tu plata, listo, deje de joder, ya, pues ninguno de nosotros vamos a sentir bien al fin del día. La única forma en que todos vamos a estar bien al fin del día es si todos estamos involucrados. Nosotros desesperadamente queremos que estén involucrados los alemanes en el proceso. No para que ellos sienten mal, todo lo contrario, sino que ellos ven que lo que nosotros podemos crear les hace sentir bien por su parte en el proceso. La idea del cazapagamento es exactamente eso. Nosotros queremos que tanto nosotros de la comunidad como
autoridades estatales que tenemos que tienen que manejar este proceso, tanto como los alemanes por el otro lado. Salimos de esto viendo que hemos creado algo muy positivo que puede mostrar a otros casos de posibles repatriaciones cómo se hace no solo la devolución, sino el nuevo paso, dejando atrás el colonialismo y entendiendo que entre todos nosotros podemos crear cosas mucho más grandes de ni siquiera nosotros imaginamos. Eso es el sueño que nosotros tenemos. La idea del cazapagamento solo va a funcionar si los alemanes también están involucrados. Por eso buscamos, y no tenemos nosotros mucha palanca, pero buscamos comunicación con ellos para hacerlos entender que ellos tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Empezando con el dinero, nosotros no tenemos nada de dinero para hacer ministero, pero tampoco tenemos la tecnología, las técnicas, las estrategias, las formas de saber manejar el patrimonio que ellos sí tienen. Y nosotros queremos aprender eso de ellos a la vez que ellos aprenden de nosotros cuál es el papel de una comunidad. La sentencia de la Corte no fue una sentencia que obligó nada a los alemanes. La sentencia de la Corte dice que nosotros, la comunidad de San Agustín, nuestros derechos han sido violados. Han sido violados por nuestras autoridades estatales, quienes no nos protegieron al no ir detrás del robo a buscar reparar el robo. Eso es lo que dijo la sentencia y eso nos conduce a entender que detrás de todo este camino, toda historia de abuso, hay una forma entre nosotros todos trabajando juntos en que podemos todos sentir orgullosos de lo que podemos crear, porque este asunto del colonialismo fue creado por gente antes de nosotros. Nosotros no hemos hecho eso. Eso es algo que nos han dejado sobre el plato y si tuvieron el mal gusto de morir después y nos dejaron a nosotros aquí con los platos rotos intentando saber qué podemos hacer ahora para hacer bien de un caso malo. Pues la respuesta es que sí podemos hacer algo. Nosotros juntos con los alemanes, juntos con nuestras autoridades, junto con nosotros de la comunidad. La idea de la Casa Parlamento radica en el hecho de que todas las estatuas del macizo colombiano fueron puestos debajo de la tierra por sus hacedores. No son monumentos encima de la tierra como se ve hoy en día. Todo eso es equivocado. Ellos son elementos subterráneos y nosotros tenemos el derecho de reparar todo eso, de reparar los pagamentos que han sido pagamentos traicionados por nosotros, por la gente, por nuestros papás, nuestros abuelos. Nosotros podemos corregir esas cosas. De nuevo, hacer los pagamentos nuevos dentro de la tierra, pero accesibles a nosotros para poderlos conocer y disfrutar y hacer lazos entre todos nosotros, incluso los alemanes, en el futuro. Ese es el sueño que tenemos nosotros. Antes de ir con la intervención de Carlos y con el cierre, los invitamos a que vayan preparando sus intervenciones, preguntas, sus opiniones o consultas que quieran hacer en este escenario ante esta nómina de expertos. Pero no puedo desaprovechar el hecho de que en nuestra calidad de una mesa mayoritariamente americana podamos preguntarle a un europeo con respecto a esto mismo, a estos procesos y a lo que estábamos consultando con David con respecto a cómo poder sacar un provecho realmente de esta evaluación que estamos haciendo de los colonizados que hemos estado. Entonces le planteo y le formulo esta misma pregunta a Pierre. Sí, yo no soy antropólogo historiador, yo soy politólogo. Entonces, a mí un tema que realmente me
me fascinan esos procesos de repatriación son esas relaciones entre el Estado y la sociedad civil, que para mí eso habla de la calidad de la democracia en la que vivimos. Y ciertamente el récord en Colombia a través de esos casos no es tan bueno, porque vemos tanto en el caso Quimbaya que en el caso de las estatuas tuvieron que acudir a las cortes para ser escuchados, que eso pasó en Colombia, no pasó en México, no pasó en el Perú. Dice algo positivo, por lo menos existían las cortes como recurso para la sociedad civil. Pero yo creo que podemos hacer mejor que esto, ¿no? Y ese diálogo debería de ser posible. Y espero que es lo que se está dando ahora. Entonces, y una cosa que estoy ahora en Bogotá participando en un congreso de estudios latinoamericanos. Hay muchos paneles donde hablan de la paz en Colombia y de todos los retos, ¿no? Esos retos son enormes, pero ustedes los conocen mejor que yo, ni voy a entrar en esto, pero lo único acá es que comparado con todo esto, el patrimonio es un tema chiquito, ¿no? Es importante el patrimonio, si no, no estaríamos acá, pero es tan importante. Y en un sentido es bueno, porque creo que si el Estado y la sociedad civil pueden dialogar sobre este tema en particular, es un punto de partida. Y esa experiencia del diálogo que se puede adquirir sobre este tema chiquito, se puede, creo, espero, agrandar, se puede transferir esos temas que son todavía más fundamentales para el futuro del país. Entonces, eso dice que yo creo que podemos juzgar de la calidad de la democracia de un país por la participación de la sociedad civil en este tipo de procesos. Muy buen llamado a la participación de la sociedad civil. Muchas gracias, Pierre. Carlos, una palabra o una de las últimas cosas que dijo durante esta intervención fue el sueño de nosotros, el sueño que hay con respecto a eso. Ponnos en contexto cuál es ese sueño, cómo visualizas tú todo lo que estamos trabajando, lo que se está trabajando desde la comunidad para hacer posible esa casa de pagamento, para que haya una participación real de la comunidad como agente principal detrás de eso. ¿Cómo visualizas tú que eso podría ocurrir en el más ideal de los casos y qué podría pasar con esto? ¿Cuál sería la situación más deseable y más aleccionadora de toda esta situación que lleva años trabajándose y que además está convertida entre muchísimas otras cosas en dos estupendos libros? Gracias por la oportunidad que me das de hablar del asunto, porque pues Pierre ya lo introdujo un poco cuando dice toda la institucionalidad busca una narrativa, que no necesariamente es una narrativa